Hola a todos y bienvenidos a este rincón de conocimiento, sabiduría y aprendizaje. Hola de nuevo, en este segmento vamos a hablar acerca de las corrientes filosóficas y cómo influyen en la humanidad, además de objetivos idealizados en esta tabla que están viendo a continuación. En este video nos vamos a guiar mediante esto mismo. Hola y bienvenidos al mundo del conocimiento de la filosofía en las corrientes filosóficas de la educación. Como primer punto tenemos el destacar la importancia de la educación dentro de las filosofías. ¿Para qué nos sirve esto principalmente? Pues las corrientes filosóficas ayudan tanto como al docente como al estudiante. Al docente para aplicar nuevas técnicas de conocimientos a los estudiantes, mientras que los estudiantes tienden a adquirir habilidades prácticas para sus estudios. En esto vamos a ver 5 teorías: el idealismo, el pragmatismo, el constructivismo, el humanismo y el realismo. Estas corrientes filosóficas las vamos a juntar en este video. Sin más preámbulos, comencemos. Como primer punto tenemos el idealismo. ¿Pero qué es el idealismo? El idealismo es esa corriente filosófica en la que el estudiante se pragma mediante las ideas del constructivismo. Filósofos como Sócrates, el padre considerado de este punto de la parte de la filosofía, es aquel que pragmó esta idea, en el que el estudiante construye sus propias ideas basándose en lo que el docente le está explicando. De la experiencia. Imaginemos una clase donde se está debatiendo ideas, en el que el profesor puso un tema en interés y el estudiante se pragma mediante esto, poniendo teorías en sí, por decirlo. En sí están idealizando esa clase de tema, construyendo diferentes tipos de teorías y el estudiante mismo creando sus propias ideas acerca de ese tema. En sí, esto es el idealismo. Como siguiente punto tenemos el qué es el realismo. Pero, ¿qué es el realismo? El realismo en sí es esa corriente filosófica en el que el realismo se basa en la realidad de los hechos. En sí, voy a poner de tema un tema muy simple. Imaginemos que el docente está explicando acerca de un tema. El tema es de la materia de historia. En este vamos a hablar acerca de que estamos diciendo que en sí se está creando un problema en cuanto a la ciudadanía. El estudiante tiende a ver, pero él no entiende tan bien. En sí, el docente en esto se tiene que aplicar. Por así decirlo, el docente tiene que explicarle acerca de los hechos del tema y el estudiante va, mediante sus propias variables y experiencias, crear su propia hipótesis viendo la realidad en la que está viviendo y entendiendo acerca de esto mismo. En sí, esto es el realismo. Como esto, tenemos el que es el pragmatismo. Surgió a partir del siglo XIX en Estados Unidos. El padre principalmente de esta filosofía fue Charles Peirce, el principal fomentador de esta práctica. En sí, esto surge del vocablo griego de pragma, o también podemos decirlo asunto. En sí, esto sugiere que el pragmatismo nos puede ayudar en sí en los aulas de clase para pragmarnos ideas o situaciones en las que podemos debatir acerca de un tema, influyendo en la ciencia. Y ahora vamos a seguir con qué es el constructivismo. Pero como principal punto tenemos que el constructivismo tenemos que fomentarlo en el que el profesor lo vamos a apartar de esta parte. No, aquí el estudiante es el que va a practicar su propio conocimiento, aquel que va a construir sus propias ideas. De ahí la palabra constructivismo, construir su propio aprendizaje de la educación del estudiante. En sí, el profesor solamente le vamos a incluir en como si fuera solo una guía. El estudiante mismo será aquel que construya su propio conocimiento. Ahora sí, entendemos en qué es el constructivismo. El constructivismo es aquella construcción de ideas, aquella énfasis en la que el estudiante puede adquirir su conocimiento mediante esquemas mentales, mediante mapas mentales o cualquier otra guía en la que el estudiante mismo pueda equilibrar esta educación. El docente en sí solamente va a ayudar al estudiante a ver si el esquema cumple con los requisitos de la educación, porque no podemos decir que un esquema que no tiene información clara sea un esquema favorable para la educación. En sí, esto es el constructivismo. Como siguiente punto tenemos el humanismo. Pero tienen que entender que el humanismo en sí es todo lo que nosotros siempre hemos vivido. Primeramente voy a destacar todo aquello que hemos visto en nuestra vida diaria. En sí vamos a decir acerca de esas reglas que hemos visto en muchas partes de la ciudad. Esas reglas que nosotros tenemos que hacer al pie de la letra, pues no podemos hacer lo que queramos en ciertos puntos. Como ejemplo tenemos el no fumar, el no tomar, el no beber, el no meter mascotas en ciertos puntos, pero ahora vamos a destacar dentro de la educación. En la educación, el humanismo es aquello en el que el estudiante tiene que meter esas condiciones que les acabo de decir, en la que tienen que meter la ética
la razón, respeto, la equidad, en sí todos esos valores que los estudiantes deben de cumplir, pues un estudiante no tiene que regirse mediante malas conductas, el estudiante tiene que favorecer a un buen comportamiento dentro del aula de clase, pues es en este mismo en el que el estudiante adquiere su conocimiento y deben de respetarlo, para así fomentar un centro educativo más fomentativo, en la posibilidad en la que el estudiante puede estar feliz dentro de su entorno educativo. Como hemos visto y hemos hablado, estas 5 corrientes filosóficas han apoyado y han afirmado que pueden ayudar dentro de la educación. En tiempos antiguos podemos decir que esto lo excluían, pues al estudiante se lo mentía ideas en las que él tenía que memorizar lo que estaba dentro de la información. Él tenía que aprender al pie de la letra aquello que tenía que memorizar. Pero ahora, en estos tiempos, podemos incluir que las 5 corrientes filosóficas pueden favorecer mucho mejor dentro de la educación y es mucho más favorable para los estudiantes. En sí, muchas gracias por todo esto que las 5 corrientes filosóficas han incluido dentro de la educación. Como último punto, tenemos el cómo podemos aplicarlo en estos tiempos de mejor manera a estas 5 corrientes filosóficas. ¿Y cómo hacemos esto? Pues principalmente aplicándolo dentro de las nuevas generaciones educativas. Los estudiantes deben de empezar a fomentar mucho más estas corrientes filosóficas y los docentes ya no tienen que estar aplicando lo mismo clasístico de los tiempos antiguos, pues estos son tiempos nuevos en los que los estudiantes deben de aprender mucho más y deben de adquirir nuevos conocimientos. Sin más que decir, muchas gracias por haber entrado en este video, agradeciendo y no olvides dar like y suscribiéndote. Nos veremos en un próximo video. Adiós.